Soy eso, un médico de familia, eso sí, de más de 40 años de ejercicio. Ese es, digamos, mi doctorado más importante. O no, sobre el concepto de que el ser humano viene roto, destruido, indefenso de fábrica y necesita una barbaridad de productos por los brazos con sus inclusives dosis de refuerzo, porque alguna debe ser que no es suficiente, para que el ser humano, pues ese bebé, pues pueda sobrevivir siquiera en este mundo. Como doctor de alrededor de 70 años, dígame si nacemos de fábrica necesitamos esos productos por los brazos. Por supuesto que no. Que algunos de ellos son verdaderamente tremendos. Algunos de ellos les ha impedido a toda esa gente, les ha quitado el derecho, por ejemplo, a reproducirse. Y por eso, desde que esa práctica médico-industrial se ha introducido en la sociedad, pues hay muchísima gente que después de haberse sometido a esa práctica se ha quedado estéril. Por eso, esta sociedad nuestra, civilizada, donde en esa época, en el 1974, había un caso de autismo por cada 10.000 habitantes. Que es ese sistema sanitario, lo ha puesto alguien, lo han puesto unos políticos, han decidido ahí, hay un dinero ahí que se ha movido, que son probablemente tus propios impuestos. Es decir, usted está pagando las balas con las que su enemigo le está disparando. La sociedad está preparada para entender este concepto, que estamos pagando las balas con las que quien yo confío me dispara después, en donde más quiero, que son mis hijos. La sociedad está preparada para entender este concepto. Pero cuando vienen esos padres rotos a mi casa, con esos ojos hundidos, de años de no poder dormir, años de no poder ver la sonrisa de su hijo, se te clava en el corazón ese dolor. Se te clava en ese corazón y es lo que a mí me impulsa, entre muchas cosas, porque luego cojo a sus padres y les digo con firmeza en los ojos mientras les miro: todas las enfermedades son curables. Doctor, ¿hay un plan directo, sobre todo enfocado en Occidente, un plan de despoblación humana? Sí. Hay un plan, es más, los actores de ese plan... El proyecto de evolución más grande que he hecho en toda mi vida. Me cambió la vida totalmente. Estamos muy encerrados en lo oscuro y hay que despertar un poquito. Poco a poco van como abriendo los ojos, ¿no?, a esta, digamos, nueva humanidad. Y bueno, estoy muy animada porque me encuentro aquí en este ambiente muy a gusto. Te hace pensar y te hace renovarte por dentro y sentirte mejor. Para mí ha sido un sueño que he cumplido. La formación no es para nada lo que esperaba. Es mejor, es diferente. Me eliminó 2 pesadillas recurrentes que yo arrastraba durante 40 años. Alberto te hace ver la vida desde planos y a niveles que ni siquiera sabías que existían, ni te planteabas. Llevo poquito tiempo, pero sé que me va a cambiar la vida. Hola a todos, soy Ana Alicia, Miss Lisi en redes sociales. Soy la mujer de Alberto y también formo parte del equipo de Alma y Vida. Mi especialidad es la naturopatía y la terapia integrativa, basada 100% en terapias naturales. Mi misión es llevar al cuerpo al equilibrio, utilizando pues diferentes terapias como la terapia marina, la inmunología, la fitoterapia, diferentes suplementaciones con antioxidantes para llevar al cuerpo a lograr ese equilibrio de forma natural. También trabajamos diferentes hábitos saludables, meditación, ejercicio físico, planes nutricionales. Toda esta información, todo lo que yo hago en mis sesiones individuales y que trabajamos a nivel terapéutico con nuestros pacientes, es lo que enseñamos también a nuestros alumnos para que ellos el día de mañana puedan tener todos estos conocimientos basados en nuestra experiencia de más de 18 años y puedan aportar al mercado de la salud alternativa y holística
todos estos conceptos con los que nosotros trabajamos. Soy Alberto Olivares, hiperhalcón en redes sociales. Me he enfrentado a los casos más difíciles, los más imposibles, y además los he sacado, porque hay que entender qué es el ser humano. Si no confías en el sistema, si crees que por ahí no va tu salto evolutivo, contáctame. El ser humano es energía en frecuencia y vibración. Somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral. La capacidad de darle la vuelta a el envejecimiento natural de la célula para rejuvenecer. Si esto te resuena y crees que te mereces otra opción evolutiva como ser humano, contáctame y lo solucionaremos. hiperhalcón@gmail.com. Tu mejor versión te está esperando. Papi, por último, esto es importante. Para la terapia que yo te prometí, tienes que decir de tu boca, ¿quieres seguir viviendo? ¿Verdad? Quiero seguir viviendo. Como dices, no me quiero morir. ¿No te quieres morir? Entonces, tu corazón, tu ser, quiere seguir viviendo. ¿Es así? Quiero seguir viviendo. Sí, va a estar. No. Hecho está, pa. Mi terapeuta espiritual es hiperhalcón. Él me está ayudando a mi sanación y a mi evolución. Gracias desde Puebla, México. Hola Alberto, me siento mejor con más fuerza y estoy feliz de estar en mi casa con mi familia y dispuesto a luchar por mis sueños y disfrutar de la vida haciendo mi vida normal. Estoy aquí en mi pueblo, en la montaña, y ya me siento más o menos como al 80%. Bueno, yo aquí estoy con mi padre. Yo soy el que le he estado apoyando en esta sesión también junto con Hiperhalcón. Pues aquí estamos, respirando naturaleza, viviendo los sueños y diciendo así se puede. Saludos Alberto, Hiperhalcón y a todos. Buenos días Alberto, buenas noches Alberto allá en España. Informándote que ya estoy haciendo mi vida normal. Ando de compras en un centro comercial. Estoy informándote de mi estado de salud, Alberto. Gracias. A esta persona que acabas de ver ha sido paciente mío y le he sacado de la oscuridad. Tienes que entender que somos 7 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Yo como terapeuta, siendo el mejor en mi campo de largo, cuando los conectas todos y subes su frecuencia, pues evidentemente cualquier enfermedad es sanable. Cualquier enfermedad es sanable, esto tienes que tenerlo claro. Sí, me da igual lo que te ha dicho el sistema, cualquier enfermedad es sanable. Y esta entrevista es un ejemplo de los casos más complicados a los que me enfrento y además a todos los saco. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo si es tu caso y quieres salir de la oscuridad, pues me envías un email, hiperhalcón@gmail.com. Dejo toda la información en la descripción de este vídeo y te invito a que me contactes porque te puedo asegurar que vamos a salir juntos de esa oscuridad que ya no te mereces. Hablamos pronto. El sistema me ha dicho que yo 6 meses muero. Hola, soy Yuri y soy vivo. Para mí Yuri es una persona especial. Es importante, lo digo muchas veces, todas las enfermedades son curables, pero todos los enfermos no son sanables. Hay que tener un poquito la mente abierta y tener más ilusión por vivir que miedo a morir. Él me vino con una enfermedad terminal. El sistema le dijo que le quedaba 1 semana, 2 semanas de vida. Es importante entender que somos energía en frecuencia de vibración y somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Cuando eres capaz de usar estas partes, estos conceptos, también en varias dimensiones, somos multidimensionales, y estos conceptos, estos cuerpos, pero con conocimientos ancestrales de hace milenios, como el agua de mar, ya sea beberla, o ya sea hacer ejercicios de cambio de temperatura, frío, calor, o dormir. Tengo la capacidad de dormir a la persona que tengo delante y subir su frecuencia. Cuando eres capaz de hacer esto, cualquier enfermedad es curable. Contáctame, lánzate a la piscina y lo solucionaré.
Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad en este mundo de oscuridad que vivimos, este Yuga, Kali Yuga, Satya Yuga. El final de los tiempos, la caída del imperio globalista, los demonios azuzan al ser humano con conciencia esclava, le enferman, le envenenan, le parasitan, le adoctrinan, le encarcelan. Cuidado que ahora mismo lo más perseguido que puede haber es decir lo que uno piensa. Decir lo que uno piensa con conciencia, aportando valor. En un mundo de oscuridad, la libertad, la verdad, se ha convertido en una palabra peligrosa. Al sistema no le gusta la gente que dice la verdad, la gente que enseña otro camino, para hacer las cosas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes podemos llegar a ser? El ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y el ser humano que siente que es libre no conoce los límites de su cárcel. ¿Qué es el ser humano? ¿Hasta dónde es el ser humano? ¿Desde qué punto fuimos envenenados? No lo sé. Pero quien pueda aflorar un poquito de luz en esta noche oscura, tenebrosa del alma humana, es mi amigo, el doctor Enrique Costa Bercher. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues estoy estupendamente, gracias a Dios, y eso, con gana siempre de buscar la luz, de compartirla, de buscar la verdad, de compartirla y de ir disipando sombras y mentiras. A ver si lo conseguimos un poquito esta noche, otra vez. Lo intentaremos. Los que tenemos esta luz, es nuestra obligación. Doctor, para la gente que te ve en directo, en diferido, luego las entrevistas suelen tener muchísimo apoyo en otras redes sociales donde también nos persigue la censura, pero para la gente que te conoce hoy, ¿quién es y hasta dónde es el doctor Enrique Costa Bercher? Bueno, pues yo soy un simple médico. Y lo de simple no es exceso de modestia, simplemente es que soy eso, un médico de familia, eso sí, de más de 40 años de ejercicio. Ese es, digamos, mi doctorado más importante, la experiencia dentro de la medicina. Y luego, como características añadidas a esa personalidad de base, pues como ya saben algunos que me conocen por medio de tu programa y de otros programas, pues soy un médico bastante disidente de las corrientes médicas dominantes. Soy un médico y eso me ha motivado pues unas críticas por parte de mis colegas, por parte de la sociedad médica y la sociedad civil que se deja embaucar. Y como tú has dicho, pues como nos interesa a la gente, digamos, de nuestro corte, pues nos interesa la verdad, pues eso suele traernos pues una serie de pequeños problemas, pequeños arrinconamientos y digamos, ciertas críticas a las cuales, por cierto, ya estamos bastante acostumbrados. Entonces, ese es un poco el perfil mío personal. No sé si, doctor, se lo he preguntado, pero si no, no está de más hacer esta pregunta. ¿Cómo fue su noche oscura del alma? ¿Cómo fue su despertar? ¿El despierto nace o se hace? ¿Cómo nace ese perfil rebelde que dice, cuando 100 voces dicen, tírate por este acantilado, uno dice, ¿y si no tiene sentido? ¿Por qué? No lo siento. ¿Cuándo recibiste esa llamada de ser diferente? ¿El despierto nace o se hace? En cualquier caso, ¿cómo fue su despertar? O si ya fue usted rebelde ya de nacimiento. Pues no, la verdad es que no fui rebelde desde nacimiento.
De hecho, de alguna forma, digamos, fui una persona y, por tanto, también un estudiante que, en principio, se creyó el propio sistema, confió en el propio sistema. Yo, como muchos, como la inmensa mayoría, nací en esta sociedad y fui educado para creer en ella, para creer en las bondades de nuestra sociedad y de nuestra civilización. Creí en el progreso, la ciencia y por ello mismo, pues hubo un tiempo en mi adolescencia que quise ser médico. Y tengo que confesarlo, fui un buen estudiante de la medicina ortodoxa, de la medicina moderna, que me enseñaron en la facultad, y me la creí, como, por cierto, la inmensa mayoría, si no la totalidad de los estudiantes que me acompañaban en esa aventura de ir haciéndome mayor y haciéndome médico, ¿no? Me lo creí prácticamente todo. Es más, luego de creérmelo y de estudiarlo, de aprenderlo y de aprobarlo, incluso con cierto nivel de nota, ¿no? Pues incluso llegué a practicar todo eso que había aprendido durante unos pocos años. Gracias a Dios no fueron muchos, fueron porque tampoco fue un despertar repentino, un lunes por la mañana, sino que fue un ir dándome cuenta durante un periodo que quizá duró pues de unos 2 a 4 o 5 años, ejerciendo mi propia profesión, y el despertar vino como consecuencia de que yo, tanto de estudiante como ya de médico licenciado en medicina y cirugía, pues me tomé, digamos, mi oficio, me lo tomé en serio y presté atención a mi oficio y a los resultados de ese oficio que poco a poco iba experimentando, ¿no? Y entonces, repito, no fue como una caída del caballo, un despertar inmediato, sino que fui apercibiéndome, dándome cuenta de que todo aquello que me habían enseñado no era tan cierto como yo había creído y como me habían asegurado que lo era. Y empecé a descubrir que algunas de las cosas que yo había aprendido y que practicaba no solamente eran mentiras o equivocaciones, sino que eran mentiras programadas por alguien que tenía interés en haberme engañado a mí y a todos, digamos, mis colegas y mis compañeros de antes y de después de mi propia generación, ¿no? Y bueno, empecé, como te digo, a darme cuenta primero de pequeñas cosas, luego de ya no tan pequeñas cosas, pero poco a poco fui dándome cuenta de que efectivamente nos habían engañado y mucho. Y que, es más, el darte cuenta de ese engaño no facilitaba ni tu trabajo ni tu vida profesional. Es decir, había ahí una suerte de presión, una suerte de chantaje que te quería obligar a seguir, digamos, dentro del engaño. Y bueno, la verdad es que yo empecé a rebelarme,
hasta que de alguna forma me excluí totalmente y eso significó, por otra parte, significó unos años de crisis personal y de crisis profesional. Y de todas formas no me rendí, me tuve que como que volver a refabricar, volver a reformar, tuve que volver a aprender medicina, pero no de la que me habían enseñado, sino medicina que curaba, medicina que en parte era medicina de la que siempre habíamos utilizado los médicos desde hacía miles de años, solo que había sido desechada por lo que yo llamo industria médica, que es la medicina de los últimos 150 años, es decir, la medicina que nació en el seno de la revolución industrial y que fue esa medicina la que me habían enseñado en la facultad. Bueno, pues yo, como estoy diciendo, tuve que rehusar, darme cuenta de que esa medicina era una medicina al servicio de la industria médica y tuve, repito, que reformarme estudiando la medicina clásica, la medicina de otras culturas, y eso me llevó a estudiar medicina tradicional china, medicina tradicional ayurvédica, etcétera, y la propia medicina tradicional occidental. Y con eso ya, digamos, pude formarme de manera que desde hace más de 35 años pude ejercer una medicina que a mí me satisfizo y que, con la cual he tenido la suerte de poder ayudar a mucha gente y de, a estas alturas, que ya soy mayorcito, pues sentirme relativamente satisfecho y sobre todo con la conciencia tranquila. Dos características que son importantes para un médico veterano y mayor como yo. Doctor, una pregunta rápida, simplemente para poder hacerle otra. Espero que me lo guarde con cariño la pregunta. ¿Qué edad tiene usted? Bueno, pues tengo, te lo digo aproximado para que quede un poco en el aire. Alrededor de 70 años. Vale, pues es para poder hacerle esta pregunta. Una persona con un ser humano con alrededor de 70 años quisiera poder transmitir este concepto y es la mentira. La mentira. Me gustaría, y al final yo estoy conduciendo esta entrevista y me gustaría poder, como siempre, ¿no? Como todo lo que hago, construir y aportar valor, porque vivimos en un mundo de mentira, muchas mentiras. Diariamente estamos sometidos a la mentira, no estamos sometidos, no vivimos en la Atlántida, ¿no? O hace 10.000 años, donde todo era abundancia, todo era amor, todo era frecuencia de salud, todo era verdad, ¿no? Ahora todo es mentira. Entonces, quisiera poder desarrollar 3 mentiras. La primera mentira, aunque sea pequeñita, que usted recibió, ya sea de pequeño, de adolescente, la mentira del sistema, y la gran mentira que desde su punto de vista le hizo evolucionar. 3 mentiras. 3 mentiras que usted me seleccione. Una primera mentira a lo mejor de pequeño, que ya le hizo dar una vuelta a su cabeza. Una primera mentira quizás del sistema, o a lo mejor es la misma o es otra. Y la gran mentira que le hizo quizás dar la vuelta de volante o girar o ir en otra dirección. 3 mentiras que usted en estos casi o alrededor de 70 años pueda desarrollar para poder que el ser humano, sobre todo que te está escuchando, pueda empatizar. Porque muchas veces cuando uno le miente, y yo tengo un hijo de casi 3 años y yo nunca le miento, pero ellos son inocentes. El ser humano es inocente por naturaleza. No somos malos por naturaleza, somos inocentes. Y cuando uno recibe una mentira, es un concepto que ni entendemos.
uno ni lo entiende esa mentira, no, se nos queda cara de tonto. ¿Cómo que mentira? No lo entendemos. Imagina un mundo con tantísima mentira. Nos es complicado entenderlo y luego, por supuesto, evolucionarlo. 3 mentiras que usted me quiera seleccionar, doctor. Bueno, pues la primera mentirijilla, que me has dicho que tendría que ser como pequeña y digamos de los primeros años, pues se me ocurre que fue la de los Reyes Magos, ¿no? Es decir, el decirnos, el llevarnos a las cabalgatas de los reyes y que venían, etcétera. Y esa es una mentirijilla que todos los padres incluso tenemos la tradición de seguir manteniendo, aunque yo, fíjate que también he tenido hijos, siempre precisamente por el amor que siento por la verdad, incluso esa pequeña mentirijilla siempre me ha sabido mal, aunque confieso que la transmití también a mis hijos durante los primeros años. Pero también descansé el día que finalmente les confesé que lo de los Reyes Magos pues era una mentirijilla así para jugar, ¿no? Y entonces ya de mi boca supieron que éramos los papás los que hacíamos de Reyes Magos y tal, ¿no? Primera mentirijilla, ¿no? Luego la mentirijilla ya la mentira más gorda fue pensar, creerme que la sociedad, el gobierno, esa sociedad política que trata de conducirnos, pues estaba bien intencionada y que no existían intereses espurios que manejaran a esos hombres, a esas personalidades que dirigen nuestra vida política y social y civil, ¿no? Es decir, de eso empecé a decepcionarme prontito, digamos, en mi adolescencia. Empecé ya a ver que había, pues, corrupción por casi todas partes, que había intereses y envidias y rencillas políticas que nos iban engañando y tratando de convencer que vivíamos en una sociedad civilizada, amorosa, donde había gente que cobraba por cuidar de nosotros. No me importaba que fueran ricos y que cobraran, pero me decepcionó cuando descubrí que la mayoría de ellos no cuidaban de nosotros, que era su obligación, ¿no? Y quizá la tercera y la que más me ha afectado personalmente es de la que he hablado al principio de la charla que hemos tenido hoy, que ha sido el descubrir que esa medicina que me había costado tanto esfuerzo e ilusión el estudiar, pues era prácticamente una trampa, una estafa en casi el 90% de lo que había estudiado. Con esas 3 mentiras te contesto a la pregunta. Pues, aunque parezca sorprendente o no, vamos a hablar de mentiras en este programa. Le digo una mentira que además la estaban diciendo en el chat y es un concepto, lo voy a desarrollar. Y es que por lo visto, según nos dice la ciencia, según nos dice la farmacología, el sistema sanitario, el ser humano viene roto de fábrica. Nosotros nacemos en este mundo y estamos mal hechos. Estamos mal hechos porque el ser humano nace en un mundo siniestro donde hay un montón de bichitos
voladores, asesinos, que nos quieren matar. Y su bebé va a nacer en este mundo y, oye, nace indefenso. Pero tiene un sistema defensivo, es silencio. Usted cállese, por favor. El sistema defensivo no tiene nada de nada. Sistema inmunológico, no, silencio. Usted no hable. Usted, su bebé, está en peligro. Pero si acaba de nacer, pues está en peligro. Y mi recomendación, como profesional adoctrinado, digo, profesional instruido en el tema, es que le pongamos 2, 3, 4, 5, 17, 35 productos por los brazos, o donde pille, a ese bebé que viene roto de fábrica, porque hay un montón de bichos voladores aquí rondando, que le van a atacar, y si no se lo pone, pues evidentemente ese bebé pues va a tener muchos problemas. Algunos incluso relacionados con el tema sexual. Es decir, oye, pues, si mi bebé no va a si es un bebé, no va a tener relaciones sexuales, bueno, pues se lo ponemos. Pues, joder, es que extraño. Entonces quisiera saber si eso es esa verdad o no, sobre el concepto de que el ser humano viene roto, destruido, indefenso de fábrica y necesita una barbaridad de productos por los brazos, con sus inclusives dosis de refuerzo, porque alguna debe ser que no es suficiente, para que el ser humano, pues ese bebé, pues pueda sobrevivir siquiera en este mundo. Como doctor de alrededor de 70 años, dígame si nacemos de fábrica y necesitamos esos productos por los brazos. Por supuesto que no. Es más, esa mentira que acabas de describir perfectamente, esa aseveración falsa que efectivamente todo el mundo o la inmensa mayoría del mundo cree y por eso somete a sus hijos a ese tipo de intoxicación, fue una de las muchas mentiras en las que estuve implicado precisamente por haber sido yo mismo y todos los médicos de mi generación, de generaciones anteriores y posteriores, haber sido engañados por eso. Eso es mentira, simplemente es mentira. Pero fíjate, hay mentiras que nos han dicho y que nos creemos y que sirven para robarnos dinero, para robarnos tiempo, para hacernos actuar de una determinada forma, y ahí se queda la cosa. Nos han robado el dinero y por unas mentiras, pero esta mentira de esos productos protectores industriales que van precedida de la primera mentira, que es que necesitamos esos productos para vivir sanamente, pues esa es una mentira especialmente satánica, especialmente perniciosa, porque efectivamente no solamente nos roban el dinero con esos productos, que hasta ahí podríamos estar contentos de que solamente nos robaran el dinero, sino que esa mentira que nos impele a meter a nuestros hijos, y algunos de nosotros también nos las hemos metido, es una mentira que atenta a nuestra salud, que es la responsable de que las generaciones que se han sometido a ese tipo de práctica médica falsaria y totalmente mentirosa, pues hayan tenido problemas de salud de por vida, que algunos de ellos son verdaderamente tremendos.
algunos de ellos les ha impedido a toda esa gente, les ha quitado el derecho, por ejemplo, a reproducirse. Y por eso, desde que esa práctica médico-industrial se ha introducido en la sociedad, pues hay muchísima gente que después de haberse sometido a esa práctica, se ha quedado estéril. Por eso, esta sociedad nuestra, civilizada, hipermedicada y totalmente estafada, pues es una sociedad de gente donde los jóvenes, en su inmensa mayoría, son estériles. Y por eso, en esa sociedad estafada e intoxicada debido a la estafa, pues han proliferado esos centros médicos que se llaman centros de infertilidad, donde la gente joven que antaño se reproducía de una forma automática, fácil y gratuita, pues ahora tienen que gastarse ingentes cantidades de dinero para reproducirse de una forma artificial, de una forma industrial, que una estafa sigue a otra, porque la mayoría o muchos de esos niños nacidos industrialmente, al no haber sido, digamos, producidos de una forma natural, acarrean una serie de problemas y de enfermedades que les van a acompañar durante toda la vida. Por tanto, esa gran mentira que acabas de escribir y que es una mentira absolutamente generalizada, porque esa industria médica ha convencido a la mayoría de la gente, pero a la inmensa mayoría, de que efectivamente esos productos supuestamente protectores son necesarios y la gente, la inmensa mayoría, se lo ha creído. Y eso está trayendo una enorme cantidad de problemas de salud de por vida que, como tú sabes, yo describo en un libro que se llama Iatrogenia, la medicina de la bestia, que edité hace ya años y que afortunadamente, por cierto, se está leyendo bastante y estoy recibiendo, por una parte, críticas de los usuarios, de la gente, que son muy positivas, porque han llegado hasta mí varios mensajes de gente que después de haber leído el libro de Iatrogenia, la medicina de la bestia, han dejado de poner esos productos tóxicos a sus hijos, lo cual puedes imaginar que a un viejo médico como yo, pues le llena de satisfacción y de alegría. La siguiente pregunta respecto a lo que usted acaba de decir sería el por qué. Es decir, no podemos entender que algo perfectamente elaborado con años de trabajo, esos productos que se ponen por los brazos, pues nacen de algo súper espontáneo y lo hacen miles y miles y miles y miles de millones de dosis. Es decir, ¿hay algún motivo, salvo además del dinero? ¿Por qué querrían una sociedad infértil? ¿Por qué querrían una sociedad enferma? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Quién está detrás? Es la pregunta. ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, pues efectivamente, tú lo has nombrado. Directamente, digamos, como el primer motivo, así a flor de piel, el más inmediato y el más espontáneo, es el negocio, es el dinero.
¿eh? Porque fíjate que esa práctica que estamos describiendo y criticando, efectivamente es una práctica que se induce sobre nuestros niños, es decir, sobre la población infantil. Y que, como son prácticas tóxicas, lo que se pretende con ello es crear todo un cuerpo de clientes para toda la vida, porque son sustancias tóxicas que van a enfermar a esos niños desde la propia infancia y les van a producir una serie de enfermedades que a su vez van a provocar el consumo y la venta, claro, de otras medicaciones que tratarán de paliar los efectos secundarios de esas primeras medicaciones que se dieron en los primeros años de vida. Y van, a motivar el consumo de otras medicaciones que a su vez van a producir otras enfermedades. De manera que efectivamente, desde que estas prácticas se han generalizado, que ocurrió más o menos a mitad del siglo pasado, del siglo XX, pues ahora la inmensa mayoría de los habitantes del primer mundo, de España, de Europa, de Estados Unidos, de Occidente en general, la población está enferma, en su inmensa mayoría, tanto jóvenes como medianos, como adultos, y no te digo ya los mayores, es decir, y claro, te lo dice un médico de familia, es decir, la cantidad, de hecho, fíjate, esto no solamente es porque yo lo diga, cada vez en todos los países occidentales, cada vez hay más hospitales, repletos todos ellos, todos los hospitales repletos. Cada vez la industria médica vende más, es una industria que no fracasa, siempre progresa desde que apareció la industria médico-industrial, es decir, la industria farmacéutica y química. No para de crecer sin parar. Cada vez hay más enfermos. Las enfermedades, todas las enfermedades, están bajando de edad y aumentando en frecuencia. Todos los años se baten récords, de todo tipo. Pero además, cada año se baten récords de número de pacientes que padecen esos. Es más, enfermedades que cuando yo estudiaba eran propias de gente muy mayor, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, todo este tipo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Es decir, repito, cuando yo las estudiaba como que las padecían gente muy mayor, gente octogenaria y nonagenaria. Ahora empiezan a aparecer, es más, hay una de la cual no se habla en los medios de comunicación, por ejemplo, de Alzheimer en gente de 60 años y de 50 y de 45. Es decir, cada vez está bajando el índice de edad de gente que padece este tipo de enfermedades que antes eran propias de gente mayor. Y también, como consecuencia de esas medicaciones que has nombrado, preventivas, y que dan a nuestros niños desde la mitad de los años del siglo pasado,
ha hecho que más del 80% de toda esa población padezca enfermedades del propio sistema inmunitario. Y quiero, para todos los que nos oigan y que pretendan saber la verdad, claro, pues que sepan, les propongo la siguiente reflexión. A mitad de los años del siglo pasado, sobre todo a partir de los años 60 para acá, por primera vez en la historia de la humanidad se manipularon los sistemas inmunitarios a través de estos productos de la inmensa mayoría de los niños. Es decir, colaron esa mentira que tú has descrito perfectamente, convencieron a los padres y a los gobiernos y a los organismos de salud, etcétera, que los niños nacían con defecto de fábrica y que necesitaban unos productos que iban a mejorar su sistema inmunitario y que eso les protegería de una serie de enfermedades infecciosas que ya salían en todas las televisiones para asustar al personal, ¿no? Entonces empezaron a consumir ya todo ese tipo de productos que tenían supuestamente la intención de mejorar el sistema inmunitario. Y era la primera vez en la historia que se hacía masivamente. Antes de eso se había hecho, pero en poblaciones de soldados y de huérfanos. No, a partir de los años 60 se generalizó esa práctica. Nos convencieron a todos, a médicos y ciudadanos, y se generalizó esa práctica. Entonces, estamos en una práctica generalizada por primera vez en la historia de la medicina. Y curiosamente, unos 10 años después, también por primera vez en la historia de la medicina, aparecieron una serie de enfermedades del propio sistema inmunitario, que eran las alergias y toda una cantidad de enfermedades autoinmunes, se llamaron así, que coincidieron históricamente con la primera vez que se intentó manipular el sistema inmunitario con productos industriales. Entonces yo pregunto a todos aquellos, no hace falta ser médico para reflexionar sobre esto y llegar a una conclusión más o menos lógica. ¿Puede haber, pregunto a todos nuestros oyentes, puede haber alguna relación entre que en el mismo momento histórico, unos años después, que se manipula industrialmente el sistema inmunitario por primera vez en la historia de la humanidad y que unos pocos años después aparezcan enfermedades masivamente por primera vez en la historia de la humanidad del propio sistema inmunitario? ¿Puede haber relación entre una cosa y otra? Lo pregunto a nuestros oyentes porque ya adelanto que para la medicina industrial no puede existir ningún tipo de relación. No existe ningún tipo de relación. Y aquel médico que se atreva a sospechar y a advertir o a escribir algún libro diciendo que puede haber relación entre la primera vez que se manipula el sistema inmunitario y la primera vez que se estropea el sistema inmunitario masivamente, eso, si lo dice algún médico como yo, que sepa todo el mundo que ese médico está loco, que ese médico hay que callarlo, que ese médico hay que censurarlo, porque no puede existir relación entre un evento y otro. Eso es lo que dice la medicina oficial y todos los sabios contertulios
que aparecen en todas las televisiones de todo el mundo. Pues vamos, esto sí que ha sido masivo. Vamos a relacionar otro tipo de línea contemporánea. Esta pregunta me encanta hacérsela, ya se la he hecho otras veces, pero ya que se ha iniciado en esta línea, pues continuamos. No sé si usted, cuando alrededor de 70 años, cuando usted era un jovenzuelo y empezó esa carrera universitaria con toda la ilusión del mundo de poder ayudar al prójimo, porque al final eso es lo que hacen inicialmente, estudió una enfermedad que ahora, por lo visto, la tienen 1 de cada 30 niños del mundo, sobre todo más en Occidente, que se llama autismo. Si no tienes, y además es un espectro, es decir, que esto es como mucho, ¿no? Yo soy del espectro, porque tengo autismo severo, no, pero yo más light, no, pero el mío es Asperger, no, pero el mío no, entonces que es TDA, no TDAH, es decir, se han puesto un montón de nomenclaturas para decir que el niño, pues por lo visto, 1 de cada 30, fíjate cómo es la historia, 1 de cada 30, ahora mismo estamos en esos índices, pues nada, no sé, creo que la respuesta que dan oficialmente creo que es por el clima cambiático, es decir, que creo que porque hace más calor, más frío y por lo visto, entonces pasamos, aunque sean los mismos datos que hace 100 años, pero da igual, ¿no? Creo que es por el clima cambiático, que llueve un poco más o menos y por eso su hijo pues no habla, pero si es que hablaba antes de que le puse 17 dosis de refuerzo. Cállese, padre, por favor, no me haga preguntas, pues ya se digo yo que eso es por el clima cambiático. Un poco el clima es un poco selectivo. Entonces, no sé si usted luego esta enfermedad, este concepto, esta línea, el ser humano está tan enfermo que lo va a normalizar, que va a llegar un momento que va a ser al revés. Es decir, pues tengo un hijo, un adolescente de 15 años. ¿Y cuántas enfermedades tiene? Ninguna. ¿Ah? No puede ser. Es usted la excepción. Un adolescente, una persona joven, sana, debe ser la excepción. Estamos en ese nivel. Entonces, doctor, ¿usted estudió el autismo? ¿Qué es el autismo? ¿Qué pasa con el autismo? ¿Masivamente tiene algún tipo de relación entre lo que estaba comentando en la anterior pregunta? Pues te voy contestando a las preguntas que me estás haciendo. Primero, efectivamente, mira, yo me licencié, es decir, me dieron la licencia, nosotros la llamábamos licencia para matar, de una forma así bromista, ¿no? Pero efectivamente me dieron la licencia en medicina y en cirugía el último año de la década de los 70, en el 79, ¿no? Y efectivamente, en ese tiempo, en los años 70, hacía 10 años, solo 10 años, que había empezado, digamos, esa masiva de la población infantil. Y en ese tiempo, en la década de los 60, se daban aproximadamente unas 3 o 4, dependiendo de los países, incluso de las regiones, se daban unas 3 o 4 durante los años 70, ¿no? Y yo me licencié, como te digo, a finales de los años 70, pongamos la década de los 80, ¿no? Pues bien, en ese tiempo, efectivamente, los estudiantes de entonces no estudiamos el autismo, ni estudiamos el ELA, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad autoinmune, es decir, consecuencia. Y no la estudiamos porque en ese tiempo no existía el autismo. Recién habían empezado, eran pocas y, he dicho mal, no es que no existiera. Hay una estadística hecha en Estados Unidos donde en esa época, en el 1974, había un caso de autismo por cada 10.000 habitantes. Uno.
Bien, y por eso, como era una enfermedad como muy excepcional, en la carrera que yo estudié no se estudiaba ni el autismo, repito, ni otras enfermedades autoinmunes graves que ahora hay asociaciones de ELA, asociaciones de enfermedades de Crohn, sociedades donde hay miles de enfermos con esas enfermedades, ¿no? No estudiábamos esas enfermedades. Luego me preguntas, ¿qué es el autismo? El autismo es una enfermedad terrible que afecta ahora. En el año 2020 hay un caso de autismo en Estados Unidos, que es donde se hacen algunas estadísticas. Hemos pasado de cuando yo me licencié, uno por cada 10.000 habitantes, un niño por cada 10.000 niños, ahora es un niño por cada 54 niños. El cambio es de cojones, ¿eh? Es decir, de uno cada 10.000 a uno cada 50, 54, creo que hay. Tengo que recomendar, por cierto, un libro para padres escrito por una madre que es periodista, no es médico. La he entrevistado, sé quién vas a decir. Ah, sí. Entonces, conoces a Inmaculada Fernández Díez, ¿no? Sí, sí. Bien, pues ahí esta buena mujer se ha encargado de recoger datos estadísticos oficiales y habla de estos valores que estoy diciendo yo. Es decir, desde cuando yo me licencié, que había un caso por cada 10.000, han pasado a un caso por cada 54 niños. Y han pasado de 3 que daban entonces a más de 25 que dan ahora. Y hay una relación directísima, causa-efecto, entre el número de aumento de ese tipo y el número de casos de autismo. Pero es que además muchos padres empiezan a ver hay muchos casos de autismo ya, pues muchos casos de padres que han asistido a la siguiente escena que voy a describir. Un niño, su niño, de 3, de 5 años, que hablaba perfectamente y se reía perfectamente y crecía como crecen los niños, es decir, alegre y majestuosamente, a que después, de repente, el niño deja de reír para siempre, deja de hablar para siempre. Son casos absolutamente trágicos y espeluznantes, y se produce en uno de cada 54 niños. Y la causa son esos industriales que venden a módico precio, la industria farmacéutica. Doctor, la sociedad, imagínate que por lo que sea, sorteamos la censura de este vídeo, esta entrevista, de a lo mejor este último clip, este último fragmento que acabas de decir, y se hace viral. ¿La sociedad, esta humanidad, está preparada para ese mensaje? ¿Está preparada para entender que en quien supuestamente confías cuando tú llevas a tu bebé al sistema, lo llevas a un hospital, al sistema sanitario, que ese sistema sanitario lo ha puesto alguien, lo han puesto unos políticos, han decidido ahí, hay un dinero ahí que se ha movido, que son probablemente tus propios impuestos? Es decir, usted está pagando las balas con las que su enemigo le está disparando. ¿La sociedad está preparada para entender este concepto? Que estamos pagando las balas con las que quien yo confío me dispara después en donde más quiero, que son mis hijos. ¿La sociedad está preparada para entender este concepto?
La sociedad, por supuesto que está o estaría preparada para ello, pero es que como hemos empezado, fíjate, hemos empezado hablando de la mentira, y es que la inmensa mayoría de la sociedad está siendo engañada, les están mintiendo, les mienten. Y fíjate, es que cuando a uno le mienten, pues queda engañado y puede llegar a creer eso que acabas de decir tú, que tienes que respetar a tu verdugo, tienes que amarle, tienes que admirarle a ese verdugo que está matando a tus hijos. Pero es que, fíjate, aquí en tu programa y en algunos pequeños programas más, que ya me alegro que lleguen a gente, cuanto más mejor, ojalá, pero es que en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, en todas las cadenas oficiales que son las que mayoritariamente ve la gran masa, se dice lo contrario que estamos diciendo aquí. Es donde salen, por eso he hablado hace unos minutos, de esos contertulios sabios que afirman a boca llena que los preventivos han salvado a millones de personas. Y todas estas chicas guapas, la Susana Griso y la Ana Rosa Montana esta y todos estos periodistas no hacen más que pregonar, que engañar a la gente para que se deje destruir, para que se deje contaminar, para que entreguen a sus hijos en el altar de la industria médica. Son sacrificios humanos por miles que se hacen diariamente. Porque, bueno, es decir, seguramente tú sabrás que yo estoy descolegiado desde hace años. Es decir, el Colegio de Médicos, por cierto, me entrevistaron una vez, creo que era... ¿cómo se llama este? Telecinco, sí, creo que era Telecinco, no lo recuerdo porque como no veo esas cadenas, pues, y bueno, me dijeron de todo, me dijeron que era un charlatán, etcétera, etcétera. Bien, es que el discurso dominante, eso que se llama discurso dominante, está bajo el poder de la bestia. Porque antes cuando me has dicho... ¿cuál es el motivo de que pase todo esto? Y te he dicho el dinero. Y efectivamente el dinero es como el motivo primario, el que seduce a todo el mundo que está metido en este engaño, y es el dinero que paga a las cadenas de televisión que pregonan, que difunden los terrores, por ejemplo, que crearon toda esa fantasía, toda esa estafa y todo ese gran negocio. Todos esos están pagados por inmensas cantidades de dinero. Y, por tanto, el primer motivo es el dinero. Y luego hay un motivo más allá de eso, que es lo que ese motivo o esa fuerza, más que motivo, es una fuerza satánica, una entidad psíquica satánica que está en contra de la felicidad, contra de la salud, está en contra de la humanidad, quiere acabar con todos nosotros. Esa fuerza psíquica es la que tradicionalmente se ha llamado Satán, el enemigo, que no quiere que disfrutemos de nuestros hijos, no quiere
que disfrutemos de ver cómo nuestros hijos aprenden a hablar, aprenden a pensar, crecen como plantas, ríen. Y por eso inventó esos productos para cegar la sonrisa de nuestros hijos, su inteligencia, su habla, su juego. Y esa es la verdadera responsable, la bestia satánica que está detrás de todo eso y que ha logrado incluso engañar a la gente de buena voluntad, ¿eh? Porque en este juego satánico que estamos describiendo, en esta mentira, hay gente que sabe que está mintiendo, hay gente que sabe que está haciendo negocio y hay una enorme cantidad de gente que no lo sabe, está siendo manipulada, pero actúan como predicadores de esta entidad satánica que es la bestia. Y lo hacen, fíjate, la gran paradoja y la gran burla es que esas gentes que lo hacen, la mayoría lo hacen con buena voluntad, pero están a su vez también engañadas. Se han creído la mentira y eso hace que el problema sea inmenso. Y bueno, dentro de este panorama tan tremendo que estamos diciendo y que es el panorama real, no nos estamos inventando nada, pues hay afortunadamente también personas que van despertando, que despiertan y que protegen a sus hijos de toda esta agresión satánica. Espero que este programa y los libros de la gente que estamos luchando contra la bestia, pues lleguen cada vez a más gente y que despierten. Doctor, yo soy entrevistador, comunicador. 2020 me di cuenta que necesitaba dar un paso y por eso empecé a darle mucho más caña al tema de las redes sociales, de contar todo esto que estábamos haciendo, de entrevistar a gente, seres humanos espectaculares como su caso. Pero yo llevo 18 años, cada día evidentemente con más conciencia y más conocimiento, ejerciendo otra profesión. Lo podemos llamar terapeuta, aunque realmente yo lo que me dedico es a evolucionar vidas. Y claro, cuando tú ves a la persona que le han diagnosticado X enfermedad, o a los padres que vienen rotos, los padres que vienen a mi casa, porque yo en mi casa lo he convertido en un centro terapéutico, con mucho conocimiento de otras generaciones, desde Asia, y por eso viajo mucho, también por supuesto, hay muchísimas plantas medicinales, agua de mar, hay conceptos espectaculares que si saben usar con consciencia, trabajar el frío y el calor con consciencia, muchas cosas que pueden hacer que evolucione un ser humano. Pero cuando vienen esos padres rotos a mi casa, con esos ojos hundidos de años de no poder dormir, años de no poder ver la sonrisa de su hijo, se te clava en el corazón ese dolor. Se te clava en ese corazón y es lo que a mí me impulsa, entre muchas cosas, porque luego cojo a sus padres y les digo con firmeza en los ojos mientras les miro, todas las enfermedades son curables. Y si uno entiende cómo funciona el ser humano holísticamente hablando o interdimensionalmente hablando, o que somos más de un concepto, cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral, cuántico, cómo funciona la tercera dimensión, la cuarta, el cuántico, pues, y lo sabes llevar a aplicarlo, todo esto es curable y sobre todo es evolucionable. Pero hay un concepto que es el que más me cuesta de todos y es arrancar el miedo del corazón del ser humano. Ese miedo se mete como una rata en tu casa por un agujerito, no sabes cuándo ni dónde entra, pero entra. Y se queda a vivir contigo y esa rata llega un momento que le das de comer todos los días de 1000 formas, hasta que esa rata es un gigante que controla tu vida. Y que ya no haces las cosas por ti, ya las haces las cosas por miedo.
Por miedo no salgo de este trabajo, aunque sea un desgraciado. Por miedo no dejo esta pareja, aunque sea infeliz. Por miedo no busco otras opciones, porque el sistema me ha dicho que esta es la única opción. Por miedo no me merezco ser feliz. Un concepto que trabajo mucho y es el merecimiento de ser feliz. Desde un punto de vista simple, llano y plano, todo el mundo dirá, no, todo el mundo se merece ser feliz, pero ¿cuánta gente acciona por esa felicidad? No, porque tienes ese miedo. Ese miedo se introduce en tu cuerpo de 1000 formas. Estamos hablando de una de ellas, por ejemplo, que es la industria farmacológica. Pero hay muchas industrias. La industria de la educación. Cuando tú llevas a tu hijo a un colegio, a que se calle, a que esté callado, a que no sea un niño que esté callado, en silencio, no molestes. Y yo te voy a decir unas verdades y luego memorízalas, y aunque sean mentiras, no me interesan. Entonces, se le lleva a cárceles. Se les quita del sol, se les da una maquinita, estate en casa, porque afuera es el clima cambiático. Se les está rompiendo, se nos están rompiendo, nos están destrozando. Muchas de esas personas me dicen, muchos de esos incluso niños, que empiezan a hablar. ¿Sabes lo espectacular que es tener un hijo que le quitaron el habla y después de años y de hacer cosas conmigo, empezar a hablar, lo increíble que es que hablen y que empiecen a decir conceptos como, papá, a mí me hablaba alguien, me decía una voz, me decía palabras oscuras, demoníacas, sentía que me moría por dentro cada noche. Muchas personas vienen a mí y al principio yo les digo, yo lo siento, pero no hago exorcismos. La gente piensa que tiene un demonio dentro. Alberto, yo era un ser humano normal, estaba bien, pero de repente en mi vida empecé a escuchar unas voces. Hablabas de un concepto que no me voy a censurar, que no se habla, pero quisiera hablar de otro, y es el de la muerte. Porque vimos la cultura de la muerte, desde la que es legal, ahora eutanásiate es legal, aborta es legal, mata a tu hijo, no pasa nada, da igual, aquí acabamos pronto, a la gente que se quita la vida. En una era de progreso, la sociedad nunca ha estado tan destruida, que adolescentes se quiten la vida. Es decir, estás en uno de los mejores momentos de tu vida, estás descubriendo el mundo y sin embargo muchos de ellos confiesan antes con estos psicólogos que no hacen su labor, porque evidentemente como tantos han sido adoctrinados en no sanar ni curar ni nada, esos niños confesaban que escuchaban voces que le decían quítate la vida. El psicólogo, el psiquiatra empieza a recomendar prácticas como inflate a pastillas. En el momento que no te metes las pastillas, esas voces aparecen. Y si esas voces aparecen y les haces caso, chao, chao. Quisiera hablar sobre la cultura de la muerte y sobre esas voces que no sé quién, cómo y por qué ha metido esa rata, ese miedo, esa oscuridad, ese demonio que está usurpando la conciencia del ser humano, el alma del ser humano está metiendo ahí, está emponzoñando el alma, emponzoñando la mente, emponzoñando la conciencia, hasta el punto de, con el mayor regalo que tenemos, que es la vida, querer terminar cuanto antes, porque se ha convertido en un sufrimiento. ¿Quién me vive? ¿Quién me sueña? ¿Quién me escucha? ¿Quién me habla por las noches? ¿Qué está ocurriendo, doctor? Pues lo que está ocurriendo lo has dicho tú un poco en la introducción que has hecho esta noche del programa que estamos acabando de hacer. Es decir, estamos en pleno periodo, plena época de oscuridad. Estamos en una época donde hemos terminado de acabar con los valores espirituales, sociales, familiares y personales que nos mantenían vivos y con sentido de la existencia. Hemos acabado con eso.
Y bueno, es un poco como antes. Al decir que hemos acabado con eso, quiero decir que la inmensa mayoría de la población no tiene ya ninguno de esos valores, porque no se los han enseñado, porque la información que recibe va en contra de esos valores, porque el único valor que hay, así sobresaliendo en esa oscuridad, es el dinero. Todos los demás valores, el amor, la familia, la espiritualidad, la religión, como quieras llamarlo, todo eso ha sido sofocado por la bestia, por la educación de la bestia. Todo ese tipo de valores que teníamos han sido y son todavía, son eliminados, son depreciados, son expulsados de la mente de la mayoría del personal y sobre todo de los jóvenes. Porque efectivamente los que ya somos mayores, pues los recibimos, esos valores, en más o menos grado, en más o menos variedad, pero los recibimos y eso ha hecho que vivamos una larga vida como yo. Es decir, y tengo que decirte que en mi vida he oído voces que me dijeran eso que acabas de repetir tú y es más, tengo ganas de vivir a mi edad. Tengo ganas de ver vivir a la gente. Tengo ganas de que mis hijos vivan y que den vida, porque yo sí que tengo un sentido de la vida. Y al decir yo, me pongo en primer lugar, pero quiero decir todas las personas que, tan mayores como yo, o no tanto como tú y otra gente, que conservan valores, conservan el sentido de la vida, conservan el deseo de vivir. Pero es que todos esos valores han sido denigrados, han sido ocultados, han sido criticados. Lo son en estos momentos. Porque mira, tú acabas de hablar, por ejemplo, de dos culturas, podríamos decir, o de dos doctrinas que ahora se han hecho, por primera vez en la historia, por otra parte, se han hecho populares. Tan populares que, bueno, rebasan toda sensibilidad, como es la cultura del aborto, la cultura de que la vida de un ser humano en evolución no tiene ningún valor. Es decir, hay muchísima gente que la práctica del aborto la tiene como una práctica anticonceptiva, como el que utiliza un condón, solo que tiene la pereza hasta de utilizar el condón y entonces simplemente ni siquiera tiene esa precaución porque luego no le cuesta nada eliminar a ese ser humano en evolución. Y fíjate, yo, por la suerte de tener alrededor de 70 años, pues te puedo decir que yo viví un mundo donde eso ocurría, pero era una excepción, era un caso excepcional. Sí que había, pero eran excepciones contadas. Hemos llegado a un punto donde en un país como el nuestro hay alrededor, más o menos, unos años más y otros años menos, de 100.000 abortos al año. 100.000. Hace poco atendía a un
un señor, a un hombre, y que yo aluciné por enésima vez cuando el hombre me decía que en el hospital le habían propuesto ya de que, ya que tenía, que él podría perfectamente, digamos, evitarse, digamos, la muerte si accedía a que le unos productos y moriría, le aseguraban que moriría sin dolor, en vez de vivir unos cuantos meses o quizá años. Fíjate que yo soy un médico que he atendido a lo largo de mi larga carrera de ejercicio profesional, pues he vivido casos de gente que mis colegas médicos le habían dicho que le quedaba un año de vida, pero han venido 7 años después a contarme que 7 años antes le habían dicho que le quedaba un año de vida. He tenido varios casos. Pues ahora ni siquiera dan eso. Cuando ven la cosa complicada, invitan al enfermo a que se suicide. Ellos, los propios profesionales, se ofrecen para ejecutar esa sentencia, y es más, yo incluso he tenido un caso personal, familiar, de un hermano mío que tuvo un accidente y me llamaron mis sobrinos, me dijeron, vinieron entre aterrorizados y asustados y un poco descolocados, pidiéndome, tío, es que nos han dicho que el papá, seguramente, mi hermano estaba en coma, había tenido, repito, un accidente craneal en la cabeza y estaba en coma, y les habían propuesto a sus hijos, mis sobrinos, que como mi hermano era relativamente joven, pues que sus órganos servían y que si ellos daban permiso, aceleraban el proceso de su muerte y le extraían los órganos. Yo, naturalmente, cuando llegaron mis sobrinos a pedirme consejo, les dije, pero que ni hablar en absoluto, ¿no? Es más, monté media bronca allí en el hospital donde estaba mi hermano, etc. Mi hermano se recuperó de esa situación de coma por traumatismo craneal y vivió 7 años más. Si mis sobrinos no me hubieran contado con mi consejo, si les hubieran convencido, hubieran asesinado a mi hermano para extraer, es decir, otra vez, para hacer negocio con los seres humanos, para extraer sus órganos y trasplantarlos a otras personas, etc. 7 años más vivió mi hermano. Es decir, que es que los valores han desaparecido. Y eso estamos hablando de médicos, pero es que los valores de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, cuando ya no hay valores espirituales, no hay valores familiares, no hay valores morales, y solamente queda el ser el chico de la película, y resulta que un chico de 14 años o de 16 o de 20 que esperaba ser el chico de la película se da cuenta de que no lo es el chico de la película, de que le acaba de dejar su novia por otro chico, que no tiene dinero, que le han despedido del trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, y no le quedan otros valores, pues eso le facilita el hecho de decir, bueno, pues si yo no tengo valor, si no valgo nada, no espero nada, etcétera, pues me pego un tiro, me tiro por el balcón o me tiro al tren o me enveneno
Y por eso, por esa falta de valores, hay tantísimos suicidios. Pero has dicho otra cosa, que a mí, yo también como médico, he tenido casos, y es esto de las voces. Es que oigo voces que me dicen que acabe con todo. Yo eso, como además soy una persona, yo sí soy una persona religiosa, y de hecho soy católico y practico la religión católica, rezo, creo en Dios, creo en Jesucristo, etc., pues sé que muchos de esos casos que oyen voces son efectivamente posesiones de tipo satánico. Es que esa bestia de la que estamos hablando actúa a varios niveles. Actúa a nivel clínico y farmacéutico, etcétera, como acabamos de describir esta tarde aquí tú y yo. Pero también actúa cuando esa persona ha perdido todos sus valores y eso, le ha dejado la novia, ha perdido el trabajo, le han robado, le han despedido, le han vilipendiado, etcétera, etcétera. La bestia se mete en esa mente y le dice, mátate. Es más, a veces, incluso, que también ha habido confesiones de ese tipo, a veces esa bestia les dice, mátalos a todos. Y luego, mátate tú. Y por eso tenemos tantos casos de ese tipo. Gente que mata a su familia, que mata a sus hijos, que mata a su novia o a su novio, etc. Y luego, como sigue oyendo esa voz de la bestia, acaba matándose a sí mismo. Pero es que estamos, querido Alberto, estamos en la sociedad de la bestia. Estamos en la sociedad terminal de la bestia. Bueno, y dicho todo eso, pues la bestia sabe también que tiene a ciertos individuos que estamos enfrentados a ella, que no nos vamos a rendir, que vamos a luchar contra ella, caiga quien caiga. Y ahí estamos. Doctor, le voy haciendo las últimas preguntas. Te lo digo sin florituras. Doctor, ¿hay un plan directo, sobre todo enfocado en Occidente, un plan de despoblación humana? Sí, sí, sí. Hay un plan, es más, los actores de ese plan ni siquiera lo disimulan, ¿eh? Porque, por ejemplo, un conocido actor, digamos, empleado de la bestia, capataz de la bestia, como es el Gates, ¿cómo se llama de nombre? Bill. El recientemente fallecido Soros, George Soros, pues han confesado que efectivamente para ellos estamos superpoblados y que hay que eliminar al personal de sobra. Y digo que lo han confesado, ¿eh? O sea, yo hace unos meses o unos 2 años lo vi en un vídeo grabado donde decía que efectivamente él tenía pensado y programado disminuir en un 10% la población, no recuerdo si era o mundial o del tercer mundo o lo que sea, es decir, lo tienen perfectamente programado. Y fíjate, lo tienen por una parte programado y por otra parte ese plan que tienen de hacer negocio, de hacer grandes negocios, etcétera, ellos son conscientes de que al mismo tiempo que hacen negocio, pues eliminan al personal y como están convencidos de que somos muchos y de que somos demasiado felices, pues están empeñados en exterminarnos
y en hacer que seamos unos desgraciados. Y para ello invierten todo lo que tengan que invertir, porque a la vez esa inversión, curiosamente, les repercute en mayor negocio. Pero efectivamente ese plan de exterminio de gran parte de la población está en marcha y está llevado a cabo por esos a los que yo llamo capataces de la bestia. Es más, hemos tenido en los últimos años, como todo el mundo sabe, el tema, date cuenta cómo incluso sociedades políticas como las autonomías españolas, es decir, prohibieron medicar, incluso dar aparatos de respiración a los viejos de las residencias que murieron como moscas, murieron muchísimos de ellos. No solamente impidieron repartir respiradores en este tipo de personas, sino que impedían su ingreso en los hospitales a partir de los 80 años. Y además les aislaron tanto que no pudieron ver ni familiares ni personas allegadas y murieron como moscas. Y eso fue un gran negocio y entró a formar parte de ese plan que tú acabas de comentar y que te estoy explicando. Antepenúltima pregunta, doctor. El ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ellos les encanta repetir jugadas, sobre todo si salen bien, y la del 2020 ha salido evidentemente bastante bien. ¿Usted siente que esa jugada se va a volver a repetir? Si la repiten, ¿saldrá también? ¿Hemos aprendido algo de estos años de que hay bichos voladores, nos encierran, ponte un trapo por la boca, ahora no, ahora sí, ponte de pie no te afecta, sentado sí, al revés, no lo sé cómo te afecta, estás comiendo no te afecta, si estás sentado tampoco te afecta, estás de pie, a ti te afecta, nos encierran, métete la 17 de refuerzo dosis, ¿van a volver a repetir eso? ¿La sociedad va a tragar? Sí, van a repetirlo y la inmensa masa social se lo va a tragar y van a seguir siendo víctimas de una estafa, etc. Es verdad, y espero, digamos, no estoy seguro, pero tengo cierta esperanza porque en esta última estafa de todo ese circo que montaron espeluznante y que la inmensa mayoría de la gente se creyó, digo que por lo menos a mí me ha dado la impresión de que ha sido tan exagerado que mucha gente despertó. Es decir, la inmensa mayoría tragó, desde luego, se aborregó y tragó y está pagando las consecuencias. Pero hubo también cierto grupo de gente que debido a la exageración y a ver tan poco sentido a todo lo que se planteaba, a todo esto que acabas de decir, es decir, a reflexionar que el sistema decía que si ibas a un restaurante y estabas sentado, y si te levantabas... Bueno, pues mucha gente, y si no mucha gente, alguna gente se dio cuenta y despertó. Entonces, con toda seguridad lo van a intentar más veces. Es más, ya lo llevaban intentando antes, porque seguramente tú, Alberto, sabes que yo hace 30 años ya me enfrenté a otra alucinación colectiva, a otra estafa, que fue la estafa de que fue como muy parecida a esta. Es decir, es imaginario que mataba al personal, pero en realidad lo que mataba era la medicación que daban para combatir a ese imaginario, ¿no? El tema lo han
querido repetir en varias veces y por fin le salió bien con esto del... Y ahora, fíjate, ahora pulula por ahí, seguramente lo habrás oído quizá en la prensa o tal, las gallinas que empieza a moverse, puede que cuaje, puede que no, pero si cuaja, pues, y todas las locutoras de los grandes medios de comunicación empiezan a asustar al personal. Es decir, la estafa se puede repetir con la misma facilidad con la que se creó, porque es cuestión de que las cadenas de televisión y los periódicos y los gobiernos, etcétera, empiezan a hablar de una nueva enfermedad. De hecho, desde los años 60 para acá, es decir, hemos tenido varias, todas ellas imaginarias, es decir, falsas, han sido verdaderas estafas, pero todas han pasado a la historia y han producido grandísimos negocios. Y yo creo que esa gallina de los huevos de oro, la industria médica no va a dejarla perder. Y dentro de unos pocos años, lo veremos, ¿eh? O sea, no creas que van a pasar 100 años antes de que esto se vuelva a repetir. 5, 6, 7 años volverá a haber con una nueva enfermedad supuestamente terrible que aparecerá en todas las televisiones, que como ha pasado estarán desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada asustando al personal, todos los contertulios y todos los presentadores de la televisión asustarán al personal y el personal acabará consumiendo cualquier otro nuevo producto que se sumará a la ya grandísima cantidad de productos tóxicos que mucha gente se mete en el cuerpo. Penúltima pregunta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hay un concepto ahí, Agenda 2030. Lo veo más como un punto de fecha clave para estos siniestros demonios. Y en esa agenda tienen no sé cuántos puntos, que a cuál es más satánico que el siguiente. Uno de ellos, que ahora es la religión, y sabemos que saben usarlo, es el clima cambiático. Ahora las personas, que se cumple prácticamente un año de la dana provocada de Valencia, los testigos decían, pero si cuando pasó esto ni llovía, ni estaba lloviendo, pero no pasa nada. Aquí soltamos presas, no avisamos, y tsunami. Es un tsunami en Valencia de repente. Una serie de catástrofes provocadas. Ellos tienen ese objetivo 2030. Quisiera saber si vamos a ver estos años, los años de la bestia, el apocalipsis, la revelación de este Kali Yuga, del demonio. Vamos a ver más. A menudo lo vamos a normalizar a esta semana que toca. Esta es la de los zombies, esta es la de los extraterrestres, esta es la de la catástrofe del tsunami y ahora, o sea, cada semana una cosa diferente. Vamos a normalizar, sobre todo, no sé cuál es su punto de vista, hasta el 2030, semana tras semana, mes tras mes, oscuridades, catástrofes, apagones. Ahora de repente todo se apaga, se acaba. Imagínense 2 o 3 de estas a la vez. Un apagón de 2 o 3, 4, 5, 7 días, más varias danas localizadas. Vamos abriendo, será por presas. La abrimos esta. ¿Y qué podemos hacer? Es una locura si juntamos más. Hay un bicho volador supuestamente ahora nuevo. Juntamos 3 o 4. Es el día del crucial, es el día de Lucifer. Es que va a aparecer la bestia. La Agenda 2030 también es un punto de meta para ellos, porque quieren hacer un montón de cosas hasta ahí. En el 2030 empieza todo. ¿Cuál es su reflexión, doctor? Pues que, es decir, la bestia no aparecerá, porque fíjate, la gran estrategia de la propia bestia es hacer creer que no existe. Es decir, pasar camuflada. Entonces, efectivamente, ya ves, ya llevamos
unos cuantos años del 2030, es decir, de la Agenda 2030. Y, oye, pues pasito a pasito, esa Agenda 2030 se va cumpliendo. Todo el tema este de la política de género, es decir, el hecho de cambiar las leyes, de estar cada vez más apretados, de prohibir que la gente tenga animales en casa, de tener gallinas, de tener corderos, de controlar el dinero. Todo eso se va a ir haciendo, a pesar de que yo he visto gratamente que, sobre todo en las redes sociales, hay gente en todos los países que estamos luchando contra esa Agenda 2030. Pero tengo que decirte que, desgraciadamente, como estamos en la sociedad de la bestia tiene gran poder, ¿eh? Y entonces no cejaremos, los que la combatimos, de luchar contra ella, y estamos ahí en una especie de combate que continúa y que vamos a ver cómo quedamos. Pero la verdad es que la bestia es muy potente, es muy poderosa. Tiene los medios de comunicación que en esta sociedad nuestra, tecnificada y altamente informada, aunque bastante más mal informada que bien informada, pero hay exceso de información, pues ahí la bestia parece que tenga las de ganar. Pero yo no me rindo y ahí estaremos y vamos a ver qué pasa. Y última pregunta, doctor. ¿Esto es una guerra espiritual entre el bien y el mal? ¿Las enfermedades son curables? ¿Toda la oscuridad que se hace, porque todo es siniestro, es sanable? ¿Se le puede dar la vuelta? ¿Existen otras medicinas? ¿Solo existe esta, la farmacológica, la industria del mal? ¿O no? Yo tengo un vicio y es el de viajar. El de viajar con consciencia, para aprender, para entender, para evolucionar mi consciencia y poder luego compartir mi conocimiento con mis alumnos y mis pacientes. Y quizás opino diferente, pero bueno, ¿cuál es su punto de vista? ¿Es una guerra espiritual? ¿Y cuáles son las herramientas, las armas? ¿Cuál es la espada del guerrero en esta batalla entre el bien y el mal? Pues la respuesta a tu pregunta, ¿esta es una guerra entre el bien y el mal? La respuesta es que sí, lo es. Es más, el bien y el mal están en guerra desde el principio de esta humanidad. Y es más, al principio, como ya lo hemos hablado alguna vez, digamos, el bien predominaba. Ha ido ganando terreno el mal y ahora, como acabamos de decir también, el mal parece que va a ganar. De hecho, da la impresión de que tiene casi todas las piezas para ganar. De hecho, estamos como bajo la presión mayoritaria del mal. Pero el bien está ahí también. Y como estamos diciendo, los que estamos en el lado correcto de la historia, los que estamos a favor del bien y de la verdad, daremos la batalla hasta el final. Porque además sabemos, estamos convencidos de que finalmente volverá a ganar el bien, pero la oscuridad será difícil de soportar. Y ahí estaremos. Pero me has dicho, ¿cuáles son las armas para luchar contra la oscuridad, contra la mentira, contra el vacío? Pues las armas son precisamente lo contrario, son la luz. Es buscar la luz de Dios.
es no cejar de buscar la verdad, que no nos satisfaga otra cosa que la verdad. Cuando uno, también te digo, cuando uno ama la verdad, la busca, y ya nada, ninguna otra cosa le satisface. Y esa es el arma para ganar. Es decir, Dios, el espíritu de la bondad y de la verdad, y la esperanza de que al final ganará la luz, la verdad y la verdad. Doctor, para la gente que le ve en directo o en diferido, cuéntenos un poquito dónde está y hacia dónde va. Ya sé que no tiene redes sociales, pero sí tiene libros. Y como también está bien de vez en cuando venir a hablar de su libro, cuéntenos cuáles son esos libros. Yo los tengo, ahora los comparto en mi Telegram para la gente que lo ve en directo o en diferido, y así la gente a lo mejor incluso abre un poquito más los ojos. Cuéntenos esos libros. Bueno, pues tengo el de la iatrogenia, la medicina de la bestia, que es un análisis un poco de todo lo que hemos hablado a nivel de medicina. Últimamente ha salido un libro que he escrito con Jesús García Blanca, que ya escribimos uno con respecto, que se llamaba una reflexión crítica. Es un análisis crítico sobre la no conveniencia y el peligro tóxico, y hemos sacado como una segunda edición ampliada de ese libro, que es "Y los antibióticos, una reflexión crítica". Es decir, es una ampliación de ese primer estudio que hicimos, y es un poco lo que ahora hay al alcance de los lectores. Genial, pues lo compartimos para la gente que lo ve en directo o en diferido, y espero que este ratito haya estado a gusto y le haya aportado valor, o incluso elevado a su conciencia. ¿Ha estado a gusto, doctor? Sí, sí. Ya sabes que me gusta hablar contigo y hablar de lo que hablamos, porque al fin y al cabo es un poco lo que pretendemos. Quien tiene magia no necesita trucos, y creo que andamos bien de eso, y por tener usted alrededor de 70 años va sobrado de magia. Lo digo pocas veces, pero cuando lo digo es de corazón. Doctor, si no existiera, habría que inventarle. Gracias por tanto amor, tanta conciencia, por ser ejemplo. Yo cada vez que viene a mi programa disfruto, a veces me pongo así un poco arrepanchungado un poquito, porque es que estoy de espectador, estoy de alumno, estoy aprendiendo, estoy disfrutando de ya no solo lo que dice, sino que lo diga. Es decir, es el hecho de decirlo. Si luego lo dice mejor o peor, es que me es indiferente. Es que es un doctor que se ha revelado en tiempos de oscuridad para decir una verdad que no es agradable para el demonio, pero sí es agradable para la luz. Así que gracias de todo corazón por esa valentía de décadas haciendo lo que hace, y para mí un honor tenerle como amigo. Así que gracias de todo corazón, doctor. Hablamos pronto. Muy amable, Alberto. Hasta la próxima. Hablamos pronto. Un abrazo. Que vaya bien. Hablamos. Chao, chao. Chao. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos contentos, bien, felices, enamorados. Tenemos más invitados, vamos con otro invitado ahora. ¿Os está gustando el programa de hoy? ¿Cuánto tiempo llevo? Bienvenidos al paraíso. Acompañadme. Te hago la pregunta, ¿dónde crees que vas a encontrar su mejor versión? ¿En el sistema tradicional? Ese ya lo conoce. Pero, ¿y así? Acompáñame. Piscina de agua de mar con chorros termales. Energía en frecuencia y vibración de alta conciencia. Ejercicios de baño y hielo. Energía y frecuencia de vibración de alta conciencia.
Sauna de vapor de agua de mar. Ejercicios de alta conciencia. Trabajar el frío y el calor, pero con conciencias. Y acompáñame a la joya de la corona, la sala de meditación. Aquí podemos conectar con nuestra mejor versión, conectándonos la alma, nuestra conciencia y el ser humano. Iker Halcón, Miss Lizzy, Daniela, parte del equipo de profesionales que trabajan aquí, más de 17 años de experiencia en encontrar tu mejor versión. Y solo te hago la pregunta, ¿dónde crees que vas a encontrar tu mejor versión? Si crees que es el sistema tradicional, maravilloso. Si crees que no, aquí te espero. ikerhalcon@gmail.com, contáctame y lo evolucionaremos. El proyecto de evolución más grande que he hecho en toda mi vida. Me cambió la vida totalmente. Estamos muy encerrados en lo oscuro y hay que despertar un poquito. Poco a poco van como abriendo los ojos, ¿no? A esta, digamos, nueva humanidad. Y bueno, estoy muy animada porque me encuentro aquí en este ambiente muy a gusto. Te hace pensar y te hace renovarte por dentro y sentirte mejor. Para mí ha sido un sueño que he cumplido. La formación no es para nada lo que esperaba. Es mejor, es diferente. Me eliminó 2 pesadillas recurrentes que yo arrastraba durante 40 años. Alberto te hace ver la vida desde planos y a niveles que ni siquiera sabías que existían, ni te planteabas. Llevo poquito tiempo, pero sé que me va a cambiar la vida. Hola a todos, soy Ana Alicia, Miss Lizzy en redes sociales. Soy la mujer de Alberto y también formo parte del equipo de Alma y Vida. Mi especialidad es la naturopatía y la terapia integrativa, basada 100% en terapias naturales. Mi misión es llevar al cuerpo al equilibrio, utilizando diferentes terapias como la terapia marina, la inmunología, la fitoterapia, diferentes suplementaciones con antioxidantes para llevar al cuerpo a lograr ese equilibrio de forma natural. También trabajamos diferentes hábitos saludables, meditación, ejercicio físico, planes nutricionales. Toda esta información, todo lo que yo hago en mis sesiones individuales y que trabajamos a nivel terapéutico con nuestros pacientes, es lo que enseñamos también a nuestros alumnos para que ellos el día de mañana puedan tener todos estos conocimientos basados en nuestra experiencia de más de 18 años y puedan aportar al mercado de la salud alternativa y holística todos estos conceptos con los que nosotros trabajamos. Soy Alberto Olivares, Iker Halcón en redes sociales. Me he enfrentado a los casos más difíciles, los más imposibles, y además los he sacado, porque hay que entender qué es el ser humano. Si no confías en el sistema, si crees que por ahí no va tu salto evolutivo, contáctame. El ser humano es energía en frecuencia y vibración. Somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral. La capacidad de darle la vuelta a el envejecimiento natural de la célula para rejuvenecer. Si esto te resuena y crees que te mereces otra opción evolutiva como ser humano, contáctame y lo solucionaremos. ikerhalcon@gmail.com. Tu mejor versión te está esperando. A esta persona que acabas de ver ha sido paciente mío y le he sacado de la oscuridad. Tienes que entender que somos 7 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Y yo como terapeuta, siendo el mejor en mi campo de largo, cuando los conectas todos y subes su frecuencia, pues evidentemente cualquier enfermedad es sanable. Cualquier enfermedad es sanable, esto tienes que tenerlo claro. Sí, me da igual lo que te ha dicho el sistema, cualquier enfermedad es sanable. Y esta entrevista es un ejemplo de los casos más complicados a los que me enfrento y además a todos los saco. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo si es tu caso y quieres salir de la oscuridad, pues me envías un email, ikerhalcon@gmail.com. Dejo toda la información en la descripción de este vídeo y te invito a que me contactes porque te puedo asegurar que vamos a salir juntos de esa oscuridad que ya no te mereces. Hablamos pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo 2 entrevistas. En un lado
tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido